Buenas tardes, Leonel. Bueno, entonces, Alberto, ¿ves que esto, todo el inicio, es igual? ¿Sabemos? Lo único que tienes que cambiar es este while, que está acá. ¿Qué vas a colocar? El while se reemplaza por un if. ¿Y a dónde está la llave de cierre del while? Acá. ¿Sí? Entonces, antes de esta llave, ¿qué es lo que tenés que hacer vos? En realidad, ¿qué hace el while? Vuelve a repetir ese bucle, digamos, este bloque que tenés acá entre las llaves. Eso es lo que repite el while. Se repite varias veces, ¿sí? Hasta que llega a P a null. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar ese while y vas a colocar un if. Y debajo de P igual a P siguiente vas a colocar la invocación a la función. Vas a hacer insertar al final. ¿Y qué vas a mandar? Vas a mandar el P, porque el P ahora va a ir con un nuevo valor. ¿Va a ir con quién? Con P siguiente, porque ya lo actualizaste. Entonces va a ir a otra, va a evaluar el otro nodo. ¿Estamos, Alberto? ¿Sí? Esas son las únicas modificaciones que tienes que hacer. Este while vas a colocar un if y vas a dejar la misma condición porque tenés que evaluar si es distinto de null. Entonces vas a poner if p distinto de null, y si es verdadero, entra, ¿sí? Y acá debajo de esta vas a tener otra invocación a la función. ¿Ves? Para que sea recursivo. Cuando el p sea igual a null, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que poner un else, ¿sí? Esta parte que está acá va a ir por el else, porque va a ser el caso base. Este es un if, y esto que está acá va dentro del else. Bueno, y el otro que era el insertar al medio, adentro, creo que está acá, es este, insertar adentro. Está en la página 138. Este código es el insertar adentro, en cualquier lugar de la lista, al medio. Y lo mismo, ves que tienes, todo esto es igual. Lo único que te cambia va a ser este while, que va a ser lo mismo que recién. Ahora va a ser un if, y dentro, luego de este P igual a P siguiente, ahí vas a tener la invocación a la función. Y por el else, vas a colocar todo lo que está acá. Y ahí se convierte en recursivo, ¿sí? Porque vas a sacar el while y lo vas a convertir en un if, ¿sí? En una selección. ¿Estamos bien, Alberto? ¿Hasta ahí? Bueno, no sé, ¿querías preguntar otra cosa? Bueno, a ver, Iván, que seguiste, te conectaste después. Hola, profe. Yo lo que tengo una duda es, vio cuando en clase hacíamos los ejercicios y armábamos las estructuras de los registros con listas. Sí. A mí se me dificulta tipo darme cuenta en dónde tengo que poner la cabeza de la lista, porque la otra vez cuando empezamos con eso se me hizo un lío al principio porque yo lo había puesto en otro lado y a mí me dijo que me había complicado y que no iba ahí. Tipo, darme cuenta en qué parte, en qué registro que creamos tengo que ponerlo de la cabeza, porque primero sé que, bueno, va lo del nodo, después los demás registros, y darme cuenta, y lo que me cuesta darme cuenta es dónde lo tengo que poner a la cabeza, y de ahí empezar a desarrollar lo demás. A ver si te entiendo tu pregunta. Acá en el main, ¿ves que nosotros, voy a seguir que este ejemplo, a ver si es lo que me decís. Vos tenés acá el nodo de la lista, ¿sí? ¿Estamos, Iván? Tenés Sí, el nodo de sí. la lista y después en el main vos tenés la cabeza.
Los ejemplos que hemos estado trabajando en la práctica ha sido arreglo de listas, donde dentro del arreglo hay una lista, ¿sí? Y a ver si tengo acá algún ejemplo. Ya recuerdo cuál fue el comentario que te hice. Espérate. Lista, acá, que almacenan datos estructurados. Bueno, ves que acá tenés el nodo, el struct del tipo de dato estructurado y tenés el nodo de la lista, ¿sí? ¿Estamos bien, Sí. Iván? Bueno, Sí. entonces acá tenés que el nodo de la lista, el dato es estructurado, ¿sí? Pero ¿qué vas a hacer? Vos lo que hacías en ese caso, ves que la cabeza yo la declaro en el main, a la cabeza de la lista. Cuando yo te dije que te habías complicado, era porque teníamos un arreglo de listas. Entonces iba a tener, si tenía 5 componentes, ¿cuántas listas iba a tener? O sea, 5 componentes que del arreglo o de la lista. Del arreglo. Y si en cada arreglo iba a tener una lista. En cada componente del arreglo iba a tener una Y lista cada componente tenía la cabeza de esa lista. de esa lista, ¿sí? Ujú. Entonces, vos lo que hacías primero era mandar el arreglo e inicializar todas las cabezas en cero, en null, Sí. ¿sí? Y yo que lo que les dije, que cuando inicializaran el arreglo, que era cuando cargaran el arreglo, porque el arreglo tenía otros datos más, aparte de la cabeza. No me acuerdo ahora si tenía el nombre, algo así era. Bueno, entonces tenía otros datos más el registro del arreglo. Entonces, en ese momento, cuando vos llamabas, porque vos mandabas, primero inicializabas todas las cabezas y las ponías en null. Después mandabas y cargabas el arreglo y cargabas los demás datos, ¿sí? Entonces, yo lo que te decía, que directamente llamaras cuando cargaras el arreglo, ya ahí pusieras el null la cabeza. ¿Me entiendes, Iván? Sí. ¿Sí? Y después que yo creo que era en otro ejercicio que tenías, que mandabas las listas por un lado y los datos del arreglo por otro, algo así era. Pero yo lo que te decía, que trabajaras en el mismo subprograma, ¿sí? En el mismo subprograma inicializaras las cabezas y colocaras los demás datos que iban en el registro. Acá encontré un ejercicio que era de la parte de listas, que era el Bueno, 7, ¿sí? era el de ¿Querés la FIFA. compartirme? ¿Querés Sí, compartirme? sí, sí. Lo que Así te veo tu código ujú, para ver. ujú. A ver, espérate. Ahí te hago presentado. Eh, ¿Se ve? Se está cargando. Ahí sí. Bueno, no le importa los errores. Esto es otra parte que yo tenía. Por ejemplo, nosotros acá estábamos declarando el nodo de la lista y acá hacíamos estos dos registros. Esto es lo que me dificulta. Por ejemplo, acá teníamos los campos de esta parte del registro y acá también le poníamos la cabeza. Esto también como que a veces no veo en dónde tengo que poner la cabeza. Claro, porque ahí tenías vos, era lo de los jugadores, lo de los mundiales, ¿o no? Ese. Sí. Bueno, porque vos tenías el arreglo, era de 4 o 5 mundiales, no recuerdo la cantidad de mundiales que era. Tenías una cantidad específica, pero vos de cada mundial necesitabas saber los jugadores. Vos Ujú. no sabés cuántos jugadores han participado en cada mundial, por lo tanto, sí sabés la cantidad de mundiales. Entonces, todos los mundiales los vas a guardar en un arreglo, porque en el arreglo vos necesitas tener la cantidad a priori, Bien. ¿sí? Pero de cada mundial, es decir, cada componente del arreglo, ¿sí? Porque cada mundial va a ser una componente del arreglo.
Ese mundial específico va a tener jugadores, pero vos no sabés qué jugadores son. No sabes cuántos jugadores. Entonces, esos jugadores los tenés en una lista. Pero ¿cómo vas a relacionar el mundial con esa lista? Necesitas un nexo, una conexión entre el mundial y la lista. Entonces, ¿cuál va a ser la conexión? Que la cabeza de la lista sea una componente del registro, del arreglo, para que esté asociado con el mundial. Porque cuando yo acceda a la componente 3 del arreglo, voy a decir, estoy en el mundial que almacené ahí, no sé, el del 2024, no sé, no me acuerdo ahora. Entonces, cuando vos accedas a ese registro de ese arreglo, la componente esa, vas a tomar la cabeza y te vas a dirigir justamente a la lista de jugadores de ese mundial. ¿Sí? Entonces, ese es el nexo, es decir, hay una estructura superior, más general, que contiene a la lista, a las listas. ¿Cuál es la estructura general mayor? En este caso, la que engloba todo va a ser el arreglo de registro de mundiales. Y dentro de ese vas a tener las listas. ¿Está? Entonces, para saber si va el puntero dentro del registro, tenés que analizar esto. Es decir, si yo tengo una estructura y dentro de esa estructura necesito relacionar una lista, y bueno, en ese caso tengo que poner la cabeza como campo del registro. Suponete que yo tenga en este ejercicio, había un ítem, creo que el final era, que tenías que hacer una lista de todos los jugadores, pero no me importaba en qué mundial había jugado. Era el último ítem, creo, de este ejercicio, que tenía que hacer una lista con los jugadores que hayan hecho 3 goles o más. Esa. Bueno, pero yo no te decía del Mundial del 2021, no me acuerdo la fecha. Yo no te decía de un mundial en específico. Entonces esa lista no tiene que estar relacionada con ningún mundial. Entonces esa lista era independiente. Yo tenía que crear una cabeza en el main directamente que me va a llevar a esa lista. ¿Sí? No a la cabeza de la lista no la iba a incluir dentro de otra estructura, porque no la tengo que relacionar con nada. Y iba a tener esta misma forma, digamos. Claro, porque yo necesito los datos del jugador nada más. No necesito saber si ese jugador ha sido del Mundial 5, no sé, ¿me entendés? Bien. Entonces, en cambio, anteriormente sí, porque yo tenía que saber qué jugadores habían participado en qué mundial. Entonces tenía que tener esa relación. Porque si no, tendría que haber hecho, ¿cuántas cabezas tendrías que haber hecho en el main? Y 4 o 5 las que me pedía. Claro. Imagínate, acá eran 4 mundiales, imagínate que fueran 100 mundiales, no sé, que yo quiera almacenar. Entonces, es como, no es eficiente hacerlo de esa manera. Entonces me valgo de las estructuras. Bien. Entonces yo después, al tenerla en el arreglo, vos sabés que en un arreglo puedo hacer un acceso directo, puedo buscar, puedo hacer un montón de cosas dentro de ese arreglo. Entonces voy a acceder únicamente a la lista que está relacionado a esa componente del arreglo. ¿Sí? Bien. Y lo del ejercicio 12, el de la playlist, que era listas de listas. Sí. ¿Cómo era, o sea, cómo lo tenía que ver? Porque decía listas de listas. O sea, el elemento, el primer nodo, la primera componente, esa que tenía la cabeza de la otra lista, ¿o cómo era? Claro. Porque eso me había confundido después. Cuando lo quise sacar en mi casa, como que me confundió un poco y bueno, me aguanto la consulta y el viernes voy a la presencial y se lo muestro. Bueno, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes ahí? Tenían un nodo, ¿sí? Que iba a contener la cabeza de la otra lista. Sí. ¿Sí? ¿Y cuáles eran los datos que, a ver, no tengo la práctica acá? Autor, nombre, género y duración. Eso era bueno, por canción.
Canción, porque tenías por un lado las canciones, por otro lado las playlists. Sí. Bueno, entonces tenías, De las playlists se sabía el nombre y la duración en horas. bueno, el nombre y la duración de las playlists. Pero además, ¿cuál de las dos estructuras, de las dos listas, cuál te parece la más general? ¿Cuál va a contener a la otra? La lista de reproducción. Bien, entonces la lista de reproducción va a contener a la lista de canciones, ¿sí? Por lo tanto, ¿dentro de qué nodo voy a tener la cabeza de canción? Y dentro de lista de reproducción tendría el nombre, la duración en horas y tendría la cabeza, que sería, digamos, la lista de esa playlist. Claro, ¿sí? Entonces, la cabeza de las canciones, digamos, de la primera canción, ¿sí? Entonces, vas a tener que armar primero el struct nodo con los datos ¿de quién? ¿Cuál es la primera lista que tenés que armar? Es la más pequeña, la que está contenida dentro de la otra. ¿Cuál es la que está contenida? Y la de las canciones. La de las canciones. ¿Las canciones qué tenían? ¿Qué Autor, datos? nombre, género y duración. Bueno, entonces, ese va a ser un struct, ¿sí? Con los datos de la canción. Después vas a armar el struct nodo de la canción, que va a ser dato. ¿Ves que vos tenés acá un struct nodo de jugador? Que tenés Sí, dato, jugador. Bueno, vos vas a tener dato y ahí en vez de jugador va a ser canción. No sé cómo le vas a llamar al struct nodo que tenga los datos de las canciones. bien. ¿Sí? Bueno, a este struct nodo le vas a poner struct nodo canción. No sé, le tenés que dar otro nombre porque vamos a tener dos nodos distintos. Los nodos de la lista de canciones van a ser distintos a los nodos de las playlists. Por lo tanto, le tenés que dar otro nombre. Entonces le vas a poner, no sé, struct nodo C de canción o struct nodo 1, el que vos quieras. ¿Sí? Bien. ¿Estamos, Iván? ¿Me seguís ahí? Sí, sí. Bueno, después que vas a armar el struct nodo, el struct de quién, no el struct nodo, sino el struct de datos de la playlist, la general, la global, la que engloba la otra. Entonces, esa va a tener el nombre, la duración y la cabeza, que la cabeza va a ser de qué tipo, de nodo canción, Bien. struct nodo Porque ahí canción, me dirigiría a los datos de esa canción. claro, Ujú. ¿sí? Va a ser del puntero acá, viste que debajo de un struct nodo nosotros declaramos un puntero. Sí. Bueno, entonces vos le vas a poner puntero canción a la de la lista de canciones, ¿sí? Entonces, dentro de esa estructura, después le vas a poner puntero C a la cabeza de esas canciones, Ujú. ¿sí? Bien. Después, ¿qué vas a hacer? Después que haces el struct nodo de la playlist, el struct de datos de la playlist, vas a armar el struct nodo de quién? De la playlist. Y va a ser Ujú. dato, ¿y de qué tipo va a ser? Del, Del del tipo struct. canción tendría que ser. No, ¿de qué va a ser? Acuérdate que estoy armando el nodo de las playlists. De tipo no. O sea, en este caso de este tipo sería. El Sí. tipo del struct que has armado de las playlists, el nombre que le has dado al struct de los datos de las playlists. Deje que busque el cuaderno porque ahí, eso creo que lo tengo anotado. Te perdiste ahí. Ahí me perdió. Ahí me Ahí te desorientó. perdiste. Ahí creo que eso lo he anotado. A ver, si no lo escribimos. Sí, sí. Ah, no lo tengo. Si lo puedes escribir. Mira, a ver, yo te voy dictando y vos ya que tenés abierto ahí el código. A ver. Copiate ahí un nuevo, bueno, copiate esa estructura. Ujú. Bueno, primero dijimos que vamos a armar la más pequeña, la que está contenida dentro de la otra, que era la de canciones.
Entonces, primero que nada vas a armar el struct con los datos de las canciones. ¿Cuáles son los datos de las canciones? Ármate struct, canción, no sé. Eso Struct. también, ¿cómo sé en qué orden los tengo que poner? Porque sé que a medida que se va ejecutando el código es como que ahí se empiezan como a dirigir a la otra parte de los structs y ahí se empiezan como a Claro, unir. vos tenés que poner el más pequeñito arriba, digamos, primero. Ujú. Porque, por ejemplo, no puedo poner playlist primero porque dentro de la playlist voy a tener las canciones y cuando yo quiera referenciarme a las canciones todavía no van a estar declaradas las canciones. Porque eso me pasó también que estábamos en clase y claro, me saltaba error, pero porque están mal puestos, digamos, los structs y Claro, cuando los organicé ahí como que ahí me compilaron. claro, porque acuérdate que vos, el compilador va desde la primera línea hacia abajo. Ujú, Entonces, va a ir primero y va a encontrar el typedef de canción, de playlist. Y adentro dice que va a apuntar a canción y canción todavía no está, porque está más ujú. abajo. El compilador todavía no la reconoce. ¿Ves? Entonces tenés que poner arriba lo más pequeño, es decir, lo que está dentro de lo otro, Bien. lo más particular a lo más general. ¿Sí? Ujú. Entonces, primero es lo de la canción. Sí, esto era Armate el TIDEF, ahí pone TIDEF, autor, struct, nombre y género. ponete directamente, create el tipo de datos, TIDEF, struct, y canción ponerla debajo, acordate. Bueno, autor, no sé qué otro dato más vas a tener. Esto era autor, nombre, género. Bueno, ponete 2 o 3 nada más y borrar Sí, la sí. canción arriba, en la 3, en la línea 3. Ahí. Bien. Bueno, y ahí te van los demás datos de canción. Sí, sí. Entonces, ahora voy a armar el struct nodo de la lista de canciones. Entonces, el struct nodo, vos sabés que tiene dos campos, Sí. ¿sí? Que uno es el dato, y el dato de qué tipo va a De ser, tipo de tipo canción. canción. ¿Ves? Ujú, Si yo no fuera hecho el struct canción antes, ahí me fuera saltado error, ujú. porque el compilador todavía no conoce canción. ¿Me entendés? Bien. Bueno, ahora coloco el typedef, tengo que crear el puntero de ese nodo. Struct nodo, y ahí Eh, acordate que ese nodo le vamos a poner otro nombre. Ese nodo, le ponele nodo, struct nodo C, a este, ah. ahí en la línea 8, el nodo de Mm, la canción. ¿Ves? Ahí mm, ponele el nodo C, ponele, para que sepas que es un nodo. ¿Sí? Y acá, ahí abajo en la línea 10, cuando haces el siguiente, asterisco ujú. siguiente, también va a ser struct nodo C, porque acuérdate que se hace referencia a sí mismo. Y acá también. Y ahí nodo C, en la 12, ahí. Entonces vas a crear un puntero C, ponele, porque después vas a Ujú. tener otro, porque Bien. son dos listas, ¿sí? Ponele puntero C, para que no te pierdas. Ahí está. Entonces ahí ya tenés lista, serían las estructuras para la lista de canciones. Ahora vamos a tener que armar la de las playlists, ¿sí? Bien. Entonces, primero vas a armar el struct de datos de las playlists. TIDEF, struct, y ahí era la duración y el nombre. Sí, el nombre y la duración. Bueno, acuérdate que el playlist va abajo. Es que la costumbre. La costumbre de haberlo hecho una vez en clase y ya lo hago así siempre. Bueno, Así está el nombre el nombre, después tenía la duración. y la duración menores. Ah, en este caso la duración la ponemos como un entero, ¿no? Floor, como Como un floor. flat. Sí, porque puede tener minutos, ¿sí? Bien. Segundos. Y ahí, ¿qué más voy a tener? El nombre, la duración y
tengo que tener ahí la cabeza de la lista de canciones que van a formar parte de ella. Entonces, si es la cabeza de la lista de canciones, ¿de qué tipo va a ser? Y de tipo puntero C. Bien. Entonces ahí vas a incluir puntero C y ahí le vas a llamar la cabeza, poner, ¿sí? ¿Está? Bien. Bueno, ahora, ¿qué tengo que armar? Ahí armaste el nodo, pero acordate que las playlists eran listas también. Entonces tengo que armar el nodo de la lista, porque yo tengo no sé cuántas playlists de canciones, puedo tener 5, 10, 15, 50, no sé. Entonces, por eso las playlists también van a estar almacenadas en listas. ¿Me entendés, Iván? Por eso son listas de listas. Y bueno, y el otro struct nodo de la lista, digamos, de las playlists, ¿lo tendré Claro. que crear antes o después de este nodo? No, después. Después, ahora, vas a tener que armar ese nodo. Copiate esa estructura que tenés arriba de canciones C, de nodo C, porque la vas a repetir abajo de las playlists. ¿Por qué? El nodo, ahora el nodo de ponerle nodo P, o no sé, o nodo, porque esa va a ser el nodo de las playlists. ¿Sí? Tienen dos campos. El dato, pero el dato, ¿qué va a tener? ¿De qué tipo va a ser? ¿Qué va a tener? ¿De qué tipo va a ser? Este es el nodo de la lista de playlists. Voy a tener los datos de las playlists. De las playlists. Entonces, bueno, de tipo playlist va a ser el dato. Perfecto, de esa. Bueno, y ahí está el siguiente. Este nodo siguiente me va a apuntar a otra playlist. No sé, suponete que yo tenga una playlist para escuchar el día lunes, después voy a tener una playlist para escuchar el día martes, y así sucesivamente, para inventarme algo. ¿Está? Sí, sí. ¿Sí? Y cada una de esas playlists va a tener una cabeza que va a apuntar a la primera canción. ¿Me entiendes? Que las canciones van a estar enlazadas también y por una lista, ¿sí? Mucha estructura, profe. Ah, bueno. No de algo así en la práctica operativa. No, bueno, los que se conectaron el viernes, yo les dije que la práctica operativa, ay, me he olvidado de pasarles un ejemplo. La práctica operativa o es un arreglo dinámico simple o una lista simple. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? No es arreglo de lista o lista de listas. ¿Tá? Siempre va a ser una lista normal que van a tener una cabeza en el main. ¿Sí? Es decir, que la cabeza no va a estar metida dentro de otra estructura, sino que directamente van a tener que armar las estructuras de la lista y declararla en el main, a la cabeza. ¿Sí? ¿Y la práctica operativa solamente de unidad 5? Porque no me acuerdo si también incluye la 6. No, 5 nada más, 4 y 5. El archivo no va a la práctica operativa. ¿Y las notas de los recuperatorios de los parciales, para cuándo van a estar? Después del miércoles. Bueno. El miércoles a última hora o el jueves a la mañana. De ese día no pasa. Ok. Y hay una pregunta que habían puesto en la teoría que no recordaba haberla leído en algún lado, que me habían preguntado qué era el estado de máquina y qué importancia tenía con el lenguaje imperativo. Yo no sé, lo había relacionado con los estados por los que pasa un programa en los lenguajes imperativos, pero creo que no era eso. A Me ver. habían preguntado y me mató, no sé en qué parte de la unidad saliría. A ver. Yo eso lo busqué en la guía del campus, que tiene el libro insertado ahí. Bueno, estaba en la página, con alguien lo hablé a esto, con Leonel. Conmigo, sí. Sí. Estaba en una página del libro, la 4 me dice que Sí, en significa lenguaje imperativo está. un concepto clave en los lenguajes imperativos.
¿Qué les Sí, dije? Que los estados de máquina o son estados de memoria en un momento determinado. Yo hago pausa en un algoritmo y miro el mapa de memoria. Yo voy a tener un estado, porque suponete que inicialicé las variables, todo. Entonces, ya tengo en el mapa de memoria una foto, ¿sí? Pero yo después que empiece a ejecutar y cambio y hago otra instrucción, ¿sí? Otra instrucción, suponete que diga que ahora tengo que seriar el arreglo, suponete. El arreglo antes estaba declarado vacío, no tenía nada y después lo serié. Entonces, si yo detengo la ejecución y me paro y saco una foto después de seriar el arreglo va a tener ahora valores cargados y va a ser distinta a la foto que saqué antes. ¿Me entiendes? Entonces, se dice que el programa ya está en otro estado de memoria, otro estado de máquina. ¿Está? Claro, porque la Entonces, unidad había una parte que hablaba de eso, sobre los estados. Estaba estado inicial, después había un claro, intermedio y un estado final. Cuando a mí me final. preguntó eso, yo lo relacioné con eso, pero no ¿Sí? sabía qué Sí, con tan bien eso. explicarlo, porque con esa explicación que me dio usted, creo que estaba medio errónea con lo que yo quería poner, porque yo lo había entendido, que yo me acordaba que era, yo lo había pensado que era el programa, yo lo tenía relacionado como que en el estado inicial, como que no estaba ni en ningún enlace realizado. En el Ujú. paso intermedio sería cuando empieza la compilación y empiezan a realizarse todos los enlaces y las creaciones de Sí. variables y demás. Y el estado final, cuando ya está todo enlazado, está todo creado, ya está en el lenguaje de bajo nivel y que lo lee la comp. Yo lo había pensado así, pero No, dudé en ponerlo. digamos, es cuando vas en el momento de ejecución del programa, va pasando por distintos estados, ¿sí? A Ujú. eso hace referencia. Porque vos empezás en el main declarando variables, ¿sí? Entonces, bueno, vas a tener unos enlaces, pero después esas variables toman valores, entonces ya cambié el estado, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tiene que ver con el lenguaje imperativo? Y el lenguaje imperativo, ¿qué me dice la programación imperativa? Le doy órdenes, son instrucciones, el paso a paso. Entonces, con cada uno de esos pasos, esas instrucciones, voy teniendo otro estado de memoria, otro estado de máquina, porque ya cambia, no es el anterior, ¿sí? Eso es lo que tenían que escribir. Yo, profe, ¿En qué página sale eso? yo Está, le a ver, puse que era el conjunto de valores que se encuentra, conjunto de valores de datos que se encuentran en memoria y que en el paradigma de imperativo las instrucciones cambian de estado mediante una asignación, un bucle, etcétera. sí, bueno, puede ser. Estoy Creo que buscando sí. ver dónde estaba eso, en qué página. Acá sale el profe en la página 11 lo del estado inicial, cuando van tomando valores nuevos, se considera que tiene otro estado, a eso se le llama la transición de estado, y después el estado final, con el contenido final de las áreas antes mencionadas. Bueno, acá sale como esa transición de estado que yo le mencionaba, que yo pensaba que era eso, lo del estado de 11, a máquina. ver, la 11. Sí, cuando empieza a hablar del lenguaje imperativo, creo que es esto, si no ni idea. Ujú. Determina ejecución, bueno. Sí, esa parte. Eso tenían que explicar. Ves que ahí hay un párrafo que te dice, ay, ¿dónde está? ¿Dónde lo leí? Si se considera a la memoria como un conjunto de cajas, la construcción de un programa consiste en construir los estados de máquinas sucesivos, ¿ves? Ahí Ah, sí, ahí lo se vi. necesitan para llegar a la solución. Bueno, tan ¿Viste? errado no estuve. Claro, es por este lado, ¿viste? Es Ujú. por ahí. Bien. Claro, porque cuando me decía esto de máquina, algo yo había leído y más o menos lo iba relacionando, pero digo, vaya a saber si está mal. Capaz si lo hubiese puesto, bueno, pero la dudé mucho. Bueno, bueno, todavía no he mirado nada. Me estoy por poner esta tarde recién a corregir, así que vamos a ver qué es lo que me ha escrito. ¿Qué ha escrito? Es el único que no puse, porque fue el que dudé mucho ¿No ha y escrito nada, nada?
De ese estado, no. O sea, de ese punto no, porque lo dudé mucho. Y digo, bueno, capaz está bien, capaz está mal, pero yo tenía un profesor que nos dio un consejo. Si dudan de poner algo en un punto, por ejemplo, a mí lo que me Sí, pasó acá, pónganlo igual, porque si lo dudan en ponerlo es porque lo han estudiado y saben. Entonces, claro. yo lo tendría que haber puesto aunque esté mal, pero bueno, capaz me sumaba Sí, unos puntos. por lo menos poner algo. Sí, sí, No sí. sabía bien cómo ponerlo, porque sabía lo del estado, el estado inicial y el estado final, pero no sabía cómo poner bien la transición de estado. Bueno, Y a a visto medida que ahí le iba podía haber pasando... puesto la mitad del puntaje, porque algo escribió. Ujú. Bueno, ¿Sí? Así que ya sabe para la próxima, escriba. Ojo. bien, gracias. Bueno, no sé quién, si tiene otra duda, Iván, o no sé, alguien que está conectado. Por Algo ahora sería relacionado. eso. Bueno, nos vemos entonces mañana en la clase. Mañana tenemos teoría, ¿saben?